seguro a lo largo de toda la tarde. Mientras tanto, nosotros nos vamos hasta Estados Unidos precisamente, porque bueno, ya saben eso que dicen Houston, tenemos un problema, más bien es Washington, tenemos un problema ahora mismo. Estados Unidos sigue sin decir que sí a la ayuda a Ucrania y son más de 60.000 millones de dólares los que están ahí bloqueados en el Congreso de los Estados Unidos. Cada vez da más la sensación de que los republicanos podrían acabar ganando esas elecciones, sobre todo teniendo en cuenta un poco, bueno, pues el apoyo que tendría Donald Trump y también los lapsus que está teniendo el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y eso poco a poco parece que estaría dificultando que esa ayuda salga adelante y pase el obstáculo del Congreso. Ayer Stoltenberg dijo en rueda de prensa que pensaba que Estados Unidos no tendría ningún problema en acabar aprobando esa ayuda, que había hablado con políticos republicanos y que pensaba que había que seguir apoyando a Ucrania. Dice que incluso habló con el presidente de la Cámara de los Representantes, con Mike Johnson, y que le dijo que Putin estaba claro que no podía ganar la guerra en Ucrania y que por eso él entendía que esto significaba que Estados Unidos, para evitar que Putin gane, tiene que aprobar esa ayuda de algo más de 60.000 millones de dólares. Bueno, hoy Stoltenberg ha vuelto a repetir precisamente esto, que tiene expectativas de que esa ayuda de Estados Unidos a Ucrania acabe saliendo, y lo ha dicho en la conferencia de seguridad de Múnich. Vamos a escucharlo. I welcome that the European Council has approved an important new package of aid to Ukraine, and I expect the US to follow suit. This is vital. Putin must realize he will not get what he wants on the battlefield. Bueno, ¿y por qué les contamos esto hoy? Bueno, pues básicamente porque ha habido un informe que asegura que si Estados Unidos acaba por no dar la ayuda a Ucrania y Europa también toma el relevo para suplir esa ayuda, tendría que doblar el apoyo militar que le ha dado. Dice el informe que esto en sí mismo sería un desafío ya para Europa, pero sobre todo por la dificultad política que realmente puede suponer el hecho de conseguir este acuerdo. El informe, de hecho, sugiere que los países europeos, siendo de los más ricos del mundo, todavía no han gastado ni siquiera un 1% de su PIB en 2021 para ayudar a Ucrania. Bueno, no sé si podemos ver el siguiente gráfico de este informe, me parece que no tenemos acceso, vamos a intentar resolverlo enseguida y enseguida también se lo pondremos, pero básicamente este informe, que por cierto es del Instituto Kiel, dice que el gran problema, por supuesto, es que la ayuda de Estados Unidos a Ucrania pues ya se ha agotado. De hecho, la última ayuda militar estadounidense a Ucrania se terminó a finales de 2023 y no era poco dinero. Dice este informe que Estados Unidos ya ha dado 43.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania desde febrero de 2022, es decir, más o menos unos 2.000 millones de dólares al mes. Mucho dinero, más que los 25.000 millones, por cierto, que más o menos, aproximadamente, a lo mejor estamos rondando cifras de 30.000 millones aproximadamente. Esto es el dinero que habría dado Europa en términos militares, de ayuda militar. Así que fíjense también las diferencias que hay aquí. Bueno, es curioso porque si hablamos de la ayuda de Europa, casi es mejor hablar directamente también de promesas perdidas, porque Europa ha prometido mucho más dinero del que luego le ha acabado dando de momento a Ucrania. A estas alturas, de hecho, dice el informe que Europa ha prometido 140.000 millones de dólares a Ucrania y que realmente solo ha dado 75.000 millones, es decir, ha dado la mitad de lo que ha prometido dar. También es cierto que de esos 140.000 millones que ha prometido, 50.000 son de ese paquete de ayudas a varios años, a largo plazo, que tanto le ha costado a Europa, tantos dolores de cabeza le ha costado a Europa aprobar por el no tan claro que tenía, en este caso, Viktor Orbán, el primer ministro húngaro. Bueno, la cosa es que dentro de la propia Europa también hay muchas diferencias con respecto a los distintos países que han dado esa ayuda a Ucrania. Por ejemplo, Alemania ha sido uno de los que más ayuda ha prometido al país de Zelensky. Por cierto, Zelensky hoy ha ido también a Alemania a intentar convencerles de que puedan darle más ayuda. Alemania ha prometido ya 17.700 millones de dólares desde febrero de 2022, desde que empezó la guerra. Y de ese dinero se ha dado ya 9.400 millones a Ucrania, por parte de Alemania, insisto, pero parece que los germanos no están realmente por la labor de seguir dando más ayuda al país de Zelensky. De hecho, hoy ha hablado Christian Lindner, el ministro de Finanzas alemán, al que le han preguntado por el papel de Alemania en dar más ayuda a Ucrania, y Lindner básicamente ha dado a entender que Alemania ya ha dado suficiente y que además se debería valorar más la ayuda que han dado por las limitaciones fiscales que ha tenido el país. Our capabilities are limited. We have fiscal constraints. We are concentrating on strengthening
our Bundeswehr and on supporting Ukraine. And as you probably are aware of, Germany has supported Ukraine by 28 billion euros by now. And even us, we have fiscal... Pero claro, para dar más ayuda militar hace falta dinero y hace falta aumentar también la capacidad de producción para poder tener armas que darle a Ucrania y además también, bueno, pues aumentar ese stock, ese inventario del que tanto se habla también por parte de autoridades como la OTAN y que aquí ahora mismo tenemos bastante sequito ya realmente. Bueno, no dejamos de escuchar a líderes como Stoltenberg insistir por activa y por pasiva en que no estamos preparados para la que viene, que se debería invertir más en armamento, en la industria de la defensa, pero claro, ¿de dónde sale ese dinero? Ya sabemos que Europa ha empezado a emitir deuda conjunta, pero atención, porque ahora lo que parece que también quieren hacer es utilizar dinero del contribuyente de manera conjunta para invertir en la producción de armas, para invertir en la defensa. Hoy lo ha dicho así, lo ha sugerido la propia von der Leyen. Going to have to say clearly if taxpayers in Europe invest billions in the defense of Europe, which is good and right, then they also expect that there's going to be a return on investment. So that means good jobs need to happen because of that. Bueno, pues es desde luego uno de los grandes temas que tenemos estos días en el mundo, teniendo en cuenta que se está celebrando esa conferencia de seguridad de Múnich. Y hablamos ahora de otras cuestiones, de dinero para la guerra o para la paz, según se mire, que aquí también ya saben que hay mucho debate. Vamos a pasar ahora a hablar de otra variable del dinero aquí en Europa, la de los tipos de interés. Ayer habló Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, en declaraciones al Parlamento Europeo. Ahí los eurodiputados, bueno, le hicieron la siguiente pregunta a la presidenta: ¿cuándo van ustedes a bajar los tipos de interés? Cuando hay tanto debate ya en el mercado de si tiene que ser en marzo, de si tiene que ser en junio, de si tiene que ser después del verano. Bueno, ella dijo aquí algo ligeramente nuevo, tampoco es una gran novedad, pero bueno, ya saben que los mensajes de los banqueros centrales llevan pocas novedades normalmente. Bueno, pues ella lo que dijo ayer básicamente es que si no los está bajando ya los tipos de interés es porque en realidad le da miedo bajarlos y que la inflación acabe volviendo a subir y que tenga que tomar entonces más medidas que pueden tener unas consecuencias peores. Así lo dijo ayer Christine Lagarde. Usted me hace una pregunta sobre cuándo van a reducir los tipos de interés y yo solo puedo decir que estamos en un proceso de desinflación, estamos viendo los frutos de ello. No tenemos todavía suficientes pruebas para tener la seguridad y la confianza de que realmente vamos a llegar al objetivo de medio plazo, que es el 2%, que es lo que queremos conseguir. Esta es la meta. Y bueno, necesitamos datos, necesitamos más tiempo para analizarlos, porque vamos a decidir reunión tras reunión sobre la base de los datos que nos vayan llegando. Lo último que yo quisiera que ocurriese es que nos precipitemos y luego resulta que vuelve a subir la inflación y hay que tomar medidas. Quiero evitar esto. Por eso estamos siendo... Bueno, hay otros que piensan al contrario de lo que piensa Christine Lagarde. Es otro, por ejemplo, de su propio equipo. Uno de ellos es François Villeroy, el gobernador del Banco de Francia. Hoy ha dicho que el BCE debería evitar esperar demasiado tiempo para bajar los tipos de interés porque piensa que todavía va a tener flexibilidad respecto al ritmo y respecto al grado de relajación de la política después de haber acometido una bajada de tipos, básicamente, después de esa primera bajada de tipos. Piensa él realmente, Villeroy, que el riesgo de actuar demasiado tarde existe al menos tanto como el de hacerlo demasiado pronto. Es decir, que ambos riesgos son totalmente reales ahora mismo. Lo ha dicho en una entrevista en el periódico belga L'Echo, donde ha dicho que el Banco Central tiene 3 tipos de flexibilidad. ¿Cuándo? ¿Con qué rapidez? ¿Y en qué medida reduce los costes de endeudamiento? Es decir, los tipos de interés. Dice, tener estos 3 grados sucesivos de libertad puede ser otro argumento para no retrasar demasiado el recorte de tipos de interés. Dice, no es cuestión de darse prisa, pero actuar de manera gradual y pragmática puede ser preferible a decidir demasiado tarde y luego tener que hacer ajustes excesivos. Claro, aquí viene el problema. Si se actúa tarde y se da cuenta el Banco Central Europeo de que
la economía ya está demasiado tocada, quizá lo que tenga que hacer entonces por haber actuado tan tarde es apresurarse en esas bajadas de tipos, es decir, bajar los tipos demasiado rápido. Y este puede ser uno de los riesgos que acompañen al hecho de tardar demasiado en bajar los tipos de interés. Bueno, Lagarde evidentemente no piensa así, pero sí que es verdad que hay más expertos, por ejemplo, desde Bank of America, que piensan que esperar demasiado tiene un coste que sin duda no es fácil de arreglar. En este caso es el economista jefe para Europa de Bank of America, Rubén Segura Cayuela. Ha puesto el foco sobre todo en el riesgo que tiene llevar a cabo unas bajadas de tipos de interés demasiado rápidas por el hecho de evitar empezar demasiado pronto. Piensan que ese riesgo existe sobre todo aquí en Europa, ya no tanto en la Reserva Federal. Básicamente habla del riesgo de unas bajadas de tipos más rápidas y más profundas que en el caso de la Reserva Federal, después de que, después del mes de junio, y dice que ese riesgo realmente domina respecto al riesgo de empezar demasiado pronto a bajar los tipos de interés. Bank of America lo que está barajando ahora mismo es que el mejor argumento ahora mismo para adelantar las bajadas de tipos sigue siendo la economía y la inflación, pero que la razón por la que en el Banco Central Europeo piensan que es más o el mercado más bien piensa que es más probable que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés un poquito más tarde de lo que inicialmente habían esperado es directamente porque son ellos los que están sugiriendo que la bajada de tipos no va a llegar ya. De hecho, ya lo han dicho en varias ocasiones y Christine Lagarde lo ha vuelto a repetir esta misma semana. Bueno, la cuestión aquí está un poco en si de verdad los gobernadores como Lagarde o, por ejemplo, Bunch también esta semana tienen razón en que hay que retrasar la bajada de tipos de interés. De hecho, desde Bank of America, sobre todo ponen mucho hincapié en estos comentarios de Bunch, del Banco Central Europeo, esta semana. Dice que han sido reveladores porque él ha conseguido destacar ya esa disyuntiva que existe entre bajadas de tipos más pronto, más tempranas en este caso, pero más lentas, hacerlo más despacio, y los recortes de tipos de interés que llegan más tarde pero que tienen que ser más rápidos. Ya saben que generalmente es mejor hacer todo despacito y con buena letra. Y aquí también, con las bajadas de tipos y también con las subidas, aunque recuerden que esas últimas subidas también llegaron demasiado tarde y tuvieron que apresurarse luego a subir los tipos a ritmos de 75 puntos básicos por reunión. Recuerden eso. Vamos, básicamente, que el veredicto en Europa, ya saben que por parte del Banco Central Europeo, parece ser que no hay prisa, que no pasa nada por retrasarse un poquito, pero bueno, es verdad que ellos están sobre todo enfocándose en determinados aspectos, como puede ser el tema de las presiones que puede haber en los salarios, pero dicen desde Bank of America que, que realmente no están muy de acuerdo con eso y que ya se está produciendo una desinflación salarial. Citan, por ejemplo, el caso del crecimiento salarial negociado de Alemania, que dicen que ya está por debajo del 2% interanual en el dato de enero. Citan también, por ejemplo, el crecimiento de salarios del sector privado en Francia, que fue del 0,3% intertrimestral en el cuarto trimestre del año pasado y que continúa esa tendencia a la baja. Pero bueno, piensan básicamente que a priori los datos de crecimiento de los salarios en la zona del euro, que por cierto se van a publicar ya la semana que viene, deberían al menos mostrar signos de estancamiento, es decir, otra razón más para que el Banco Central Europeo no le dé tanta importancia a eso de retrasar esa bajada de tipos de interés. Y bueno, por cierto, a todo esto, en esa comparecencia de ayer de Lagarde en el Parlamento Europeo, la presidenta del Banco Central Europeo también habló de Estados Unidos. Ya saben que aquí llevamos semanas poniéndoles ejemplos de expertos explicando por qué si Estados Unidos ha crecido en 2023 es en parte gracias al gasto fiscal que ha hecho el propio gobierno. Bueno, pues digamos que aquí hemos explicado cómo, de alguna manera, en 2023 la administración Biden se ha automedicado para evitar esa recesión tan pronosticada, de la que Yellen el otro día fardaba diciendo que nunca llegó y esto a pesar de que había sido algo en lo que prácticamente coincidían casi todos los economistas. Bueno, pues ayer incluso desde el gobierno, Lael Brainard, que es asesora económica de Biden, ya lo soltaba en una entrevista, que el soft landing era en parte gracias al gasto público. Y hablamos ahora de esto porque Lagarde ayer también lo dejó caer, que si Estados Unidos ha crecido más que Europa, así un poco en modo comparativo rival casi, es porque allí tienen la capacidad de llevar a cabo un gasto fiscal que en Europa no tenemos. Que las cifras de los Estados Unidos demostrarán que tienen ellos números por encima de los nuestros. ¿Por qué? Pues porque la energía no es un contribuidor menor y el apoyo fiscal
que se permite en los Estados Unidos, pues también influye mucho. ¿Ponemos cuidado en lo que ocurre en el resto del mundo? Sí, por supuesto, muy de cerca. También vemos, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de las medidas que se toman en otras partes, como en Washington, D.C. Bueno, pues es uno de los temas sin duda de esta semana también, ese debate sobre el gasto fiscal de Estados Unidos que habría conseguido evitar ese hard landing del que hablaban muchos. Bueno, hoy hablando de hard landing, volvemos al campo. Ya saben que continúan esas protestas de los agricultores, aunque ya no con tanto foco mediático, pero aún así han entrado en Madrid en las últimas horas. Ya han entrado en la capital de España. Ayer incluso se acercaban al Ministerio de Agricultura porque ayer por la tarde se esperaba una reunión entre Planas, el ministro de Agricultura, y los representantes de las principales organizaciones agrarias, COAG, UPA y ASAJA. Bueno, finalmente, a pesar de que la reunión terminó sin acuerdo, el Gobierno sacó adelante 18 medidas, una propuesta con 18 medidas, pero que eso sí, no ha evitado que los agricultores vayan a organizar más protestas en los próximos días. 18 medidas que incluyen, por ejemplo, la obligatoriedad del cuaderno digital en el que los agricultores tienen que registrar su actividad, que incluyen también medidas en contra de esas importaciones que muchos agricultores consideran injustas, porque no se ajustan a los mismos estándares que tienen que ajustarse ellos. Bueno, vamos a ver rápidamente un resumen de la comparecencia ayer de Planas para ver cuáles fueron esas medidas. Bien, siguiendo las instrucciones del presidente del Gobierno, hemos propuesto la creación de una agencia estatal de información y control alimentario. Es decir, incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad de control y de inspección que lleva a cabo la actual AICA, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En segundo lugar, un refuerzo de la coordinación con las comunidades autónomas, que son clave en este tema. Tercer punto. Puesta al día de los planes de inspección de oficio de lo que hoy es AICA y en el futuro será la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario. Cuarto punto, en relación con la Ley de Cadena Alimentaria, publicación de los totales acumulados de sanciones graves y muy graves. He leído algunos comentarios, he leído algunos artículos, he escuchado algunos comentarios en el sentido de que las sanciones de esta ley no eran suficientemente relevantes. Pues vamos a preguntarles a los agricultores qué les parecen estas 18 medidas que ha publicado